Bienvenidos esta noche. Señor nos concede la oportunidad y el privilegio de poder conectarnos por medio de este recurso tan lleno de bendición para nosotros, ¿verdad? Así es que esta noche, hermanos, vamos a iniciar nuestra transmisión depositando este tiempo en las manos del Señor. Y vamos a orar para pedirle al Espíritu Santo que ministre nuestras vidas, que ministre nuestro corazón, nuestros oídos, para que podamos ser hacedores de la palabra y no tan solo oidores olvidadizos. Inclinemos nuestro rostro y oremos. Padre, te damos gracias esta noche en el nombre de Cristo Jesús, porque Señor, es un verdadero privilegio poder estar delante de tu presencia. Nos presentamos esta noche delante de ti con el ánimo, Señor, de ser instruidos en tu palabra, de que el consejo de tu palabra, Señor, podamos recibirlo con un corazón dispuesto, porque eso es lo que tú ves en cada uno de nosotros, Señor, la disposición de nuestro corazón. Tú poco a poco nos estás enseñando cómo debemos caminar, de qué manera, bajo qué estándares, guiados por tu palabra y por supuesto por tu Santo Espíritu. Esta noche, que tu Espíritu Santo pueda ministrarnos, Señor, y quitar de cada uno de nosotros, de todos mis hermanos que se han conectado y que se van a conectar posteriormente, quitar las cargas que le impidan, Señor, escuchar con atención, escuchar con interés, escuchar con el hambre y con la sed que necesitamos llegar delante de ti, para que seamos saciados. Señor, unge tu palabra, Señor. Que tu Santo Espíritu unja esta palabra para que al penetrar por los oídos nuestros pueda hacer y cumplir el propósito por el cual tú las estás enviando. Señor, queremos aprender a comportarnos, a vivir en estos últimos tiempos, en los que las situaciones de la vida se han puesto difíciles y todo indica que se van a poner más difíciles, pero por eso debemos de estar atentos a tu palabra y por eso debemos de ocuparnos en instruirnos, en fundamentarnos sobre la roca sólida, inconmovible, que es Jesucristo, que es tu palabra, la palabra de Dios. Señor, quédate con nosotros de principio a fin, y allá en los hogares de los hermanos que se conecten y dispongan su corazón, te suplico en el nombre de Cristo Jesús que ministres sus corazones, sus vidas, y que puedas hablarnos esta noche. Todo esto te lo pedimos con acciones de gracias en el nombre de Cristo Jesús. Bien, hermanos, esta noche, con la ayuda del Espíritu Santo, vamos a desarrollar el tema de cómo nos recomienda vivir la Biblia en los últimos tiempos. Y es que, en realidad, en vista de lo que estamos viviendo y a raíz de varios factores que han afectado nuestra manera de vivir, ninguno de nosotros puede negar que toda esta pandemia, toda esta cuarentena y la situación que todavía está latente en el mundo entero, porque hay países que ya habían dado por terminada esta situación y ahora han tenido nuevamente que cerrar y han tenido en algunos países de primer mundo como España, hay ciudades donde, hermanos, han puesto toque de queda. Imagínense ustedes, de tal hora en adelante nadie puede salir a la calle. Me estaba contando hoy también la esposa de mi hermano, ella es de Puerto Rico, y dice que en Puerto Rico hay toque de queda también, que de las 7 de la noche en adelante no quieren a nadie en las calles. Entonces, nosotros pues aquí hemos tenido una libertad y ruego a Dios que no vayamos a abusar de esa libertad, que nosotros no vayamos a bajar los estándares, que no vayamos nosotros a obviar los protocolos de
de bioseguridad que ya todos los conocemos, nadie los ignora. Solo es cuestión de practicarlos. Pero con qué facilidad nosotros podemos a veces olvidar la mascarilla cuando vamos para la calle o lavarnos las manos con la frecuencia con la que lo han recomendado. Pero precisamente por eso es que nosotros tenemos que estar atentos al Señor y ser dóciles, ¿verdad?, en las indicaciones que Él nos da. A todos nos ha afectado nuestra manera de vivir desde ya hace algún tiempo. Y es pertinente escudriñar lo que las Escrituras se refieren cuando hablan de los últimos días, hermano. La Biblia, hermanos, que es la palabra de Dios, considera como el período de los últimos días, es el período comprendido entre la primera venida de nuestro Señor Jesucristo, que culminó con su resurrección y posteriormente pues su ascensión al cielo, a la diestra del Padre, y la segunda venida, ese período entre la primera venida y la segunda venida que aún no se ha cumplido. Y nosotros vamos a leer hoy en la segunda carta que Pablo le escribió a Timoteo, segunda de Timoteo, en el capítulo 3, y para dar inicio al desarrollo del tema, vamos a leer el versículo 1. Segunda de Timoteo, capítulo 3 y verso 1. Voy a leer la versión de la Biblia de las Américas, hermanos. Y dice la palabra: pero debes saber esto, que en los últimos días vendrán tiempos difíciles. Esta frase de últimos días, hermanos, la encontramos en la Biblia con otros sinónimos. Y voy a leer tres versículos donde la Biblia se refiere a esto de los últimos días, que los menciona de diferentes formas, refiriéndose a lo mismo. Por ejemplo, encontramos en Primera de Juan, capítulo 2 y verso 18, encontramos un sinónimo de esto de los últimos días. Primera de Juan, capítulo 2 y verso 18. Y dice: hijitos, ya es el último tiempo, y según vosotros oísteis que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que es el último tiempo. Es una forma diferente de decir lo que Pablo le dijo a Timoteo, ¿verdad? Que en los últimos días vendrán tiempos difíciles. Y se refiere a un periodo de tiempo ya comenzado. Los últimos días, el último tiempo, es un periodo que ya comenzó, ¿verdad? Después de que nuestro Señor Jesucristo vino a cumplir acá un ministerio, a proclamar, a acercar el reino de Dios a la tierra, y luego vino a ofrendar su vida, a poner su vida por cada uno de nosotros. Lo que nos correspondía a nosotros, hermanos, por nuestra maldad, por nuestra manera rebelde de vivir, lo hizo Él por nosotros, ¿verdad? Para abrirnos esta puerta de gran salvación. Él es la puerta, la única puerta. Entonces, este periodo del último tiempo es un periodo que ya comenzó con la resurrección y posterior ascensión de nuestro Señor Jesucristo al cielo, ¿verdad? Pero que aún todavía no se ha consumado. En 2 de Pedro, capítulo 3 y verso 3, vemos y leemos otra forma. Segunda carta de Pedro, capítulo 3 y versículo 3, dice: sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores, andando según sus propias concupiscencias. Hermanos, los burladores, los engañadores, hermanos,
los que tratan de desanimar a algunos de nuestros hermanos en las iglesias, sobre todo a los que están nuevos en la fe, a los que todavía no tienen un fundamento sólido de las escrituras en su corazón. Entonces ellos hacen juegos de palabras o se burlan de la conducta de algunos de nuestros hermanos, de nosotros, ¿verdad? Y dice de que en los postreros días, dice, que son los últimos días que estamos viviendo, ¿verdad? Vendrán burladores andando según su... Y volviendo al texto de 2 de Timoteo 3:1, cuando el apóstol, o cuando esta traducción de la Biblia dice, pero debes saber esto, lo que Pablo le está diciendo a Timoteo, su hijo espiritual, es que él debe de comprender la palabra usada del griego, saber, cuando le dice, debes saber esto. Pablo le está diciendo, Timoteo, debes comprender esto. Y al enfatizarlo de esa manera, le está diciendo Pablo a Timoteo, y hoy nos está hablando la palabra a nosotros, a ustedes y a mí en este caso, y a los que verán este mensaje posteriormente. Nos está hablando el Señor esta noche, que debemos tenerlo presente. Debemos tener presente que, hermanos, estamos viviendo los últimos días. Estamos en ese periodo donde todavía faltan algunas cosas que la Biblia describe con mucha claridad, ¿verdad? Y este periodo de tiempo en el que estamos viviendo son y serán tiempos difíciles. Y no solamente difíciles, además de difíciles, son muy peligrosos. Por lo cual debemos tomar decisiones, hermanos, y acciones importantes hoy mismo. No podemos seguir nosotros retrasando algunas determinaciones, algunas acciones que debemos tomar e incorporarlas a nuestro diario vivir. Es por eso que debemos cuidar nuestra forma de vivir, debido a que estamos en los momentos en que se describen bíblicamente acontecimientos propios de los últimos días, que los describen como tal, difíciles y peligrosos. Y nosotros tenemos que tomar en cuenta dos cosas importantes en el desarrollo de este tema. Primero que nada, debemos comprender por qué razón Pablo los menciona como tiempos difíciles o peligrosos. ¿Por qué es que él dice eso? ¿Verdad? Y en segundo lugar, tenemos que nosotros comprender cuál es la clase de vida que como cristianos debemos practicar en esta difícil etapa que nos ha correspondido vivir a todos nosotros. Si bien es cierto, es difícil, pero también es cierto que es una etapa hermosa, sumamente hermosa. Hermosa, hermanos, porque nosotros hoy tenemos abundancia de alimento espiritual. Nosotros hoy podemos ser instruidos. Hoy no es instruido solamente el que no se interesa, pero hoy la palabra está corriendo por todos los confines de la tierra. Por supuesto, hay algunas etnias a las que todavía no ha llegado el mensaje de la palabra. Pero debemos nosotros tener ese cuidado y debemos incluir en nuestra vida, en nuestra práctica, porque es una etapa difícil la que ahorita estamos viviendo. Entonces, a la luz de la palabra de Dios, la razón por la que estos últimos días son difíciles y peligrosos, sumamente peligrosos, a la luz de la palabra, nosotros vamos a ir leyendo versículos del capítulo 3 de la segunda carta de Pablo a Timoteo, a partir del versículo 1, ¿verdad? Vamos a ir leyendo despacio cada versículo
para ir sacando el provecho que Dios quiere que esta noche saquemos de la palabra con la cual nos quiere instruir esta noche. Entonces comenzamos nuevamente con el versículo 1. Pero debes saber esto, que en los últimos días vendrán tiempos difíciles, dice el versículo 1. Y en el verso 2 comienza diciendo el por qué. Porque los hombres serán, y a continuación de esta palabra serán, que está él proyectando hacia el futuro, Pablo le está describiendo a Timoteo cómo será la conducta de la humanidad en los últimos días. Y enumera una lista de 19 prácticas viciadas, pecaminosas, que define la conducta de la humanidad en los últimos días. Vamos a ir viendo porción por porción para ir examinando y escudriñando las Escrituras de tal forma en que nosotros podamos cimentar en nuestra vida, en nuestro corazón, las advertencias que la palabra de Dios esta noche traen a nuestras vidas, ¿verdad? Entonces, los primeros 4 rasgos de esas prácticas viciadas que se mencionan en el versículo 2, vamos a ir viendo por grupos. Voy a mencionar los primeros 4 rasgos que tienen que ver con el egoísmo del ser humano. Nuestro egoísmo, de lo que nosotros todavía, hermano, no nos hemos podido deshacer totalmente, ¿verdad? Entonces, dice la palabra de Dios que, porque los hombres serán, dice, amadores de sí mismos. Esto de amadores de sí mismos no necesita mucha explicación, hermano. Porque cuando una persona se ha centrado en sí mismo, es una persona que solo piensa en él, solo piensa en satisfacerse él, darse gusto él, ganar él a costa de lo que sea. Entonces se convierte en una persona egocéntrica totalmente y se vuelve amador de sí mismo. De ahí la segunda dice avaros. Aquí la palabra avaros significa amadores del dinero, hermano. Una persona que tiene avaricia es una persona que ama el dinero más que a cualquier cosa o cualquier persona. Y tiene serias dificultades, hermano, para poder compartir o hacer una obra de misericordia, aún con los seres amados, ¿verdad? Tiene serias dificultades, hermano. Entonces dice, el primer rasgo es amadores de sí mismo. El segundo, avaros, que quiere decir amadores del dinero. El tercero es jactanciosos. Los jactanciosos son amadores de sus propios logros. Hermano, una persona jactanciosa es la persona que todo el tiempo está contando sus logros propios y está hablando más de la cuenta, ¿verdad? Porque, por supuesto, solo está contando la parte bonita de lo que él considera sus logros, ¿verdad? Porque, por ejemplo, es bien común, hermanos, que muchísima gente habla y le da énfasis a los títulos que han logrado sus parientes, sus hijos, ¿verdad? La gente que está cerca de ellos. Y en ningún momento a Dios le desagrada que una persona se haya esforzado por coronar una carrera universitaria. Si el grave problema es que muchas veces se vuelven jactanciosos, hermano. Y, lo más delicado, empiezan a menospreciar a los que no han estudiado al nivel que ellos han llegado. Entonces, son amadores de sus propios logros. Y la cuarta es soberbios. Se refiere a amar la imagen de uno mismo por sobre todas las cosas. Porque la soberbia tiene que ver con la vanidad, hermano, con la altivez, con la arrogancia,
con lo que una persona piensa de sí mismo en exceso, ¿verdad? Sin medida. Entonces, al ver estos 4 primeros rasgos, nos damos cuenta que nuestras culturas están sumergidas en esos rasgos. Fíjense, hermanos, que para citar esta situación de como los primeros 4 rasgos tienen que ver con el egoísmo y el segundo rasgo, que es avaros, la Biblia, pues todos conocemos ese texto de 1 de Timoteo 6:10, ¿verdad, hermanos? Cuando Pablo dice que porque la raíz de todos los males es el amor al dinero, por el cual, codiciándolo algunos, se extraviaron de la fe y se torturaron con muchos dolores. Hermano, cuando uno empieza a amar el dinero, hay que tener mucho cuidado, hermanos. Hay que tener mucho cuidado. Porque el dinero se va convirtiendo en un ídolo hasta que llega a convertirse en el Dios que rige la vida de muchas personas. Hay muchas personas, hermanos, que le rinden culto al dinero, que toda su vida gira alrededor de ganar dinero, de ganar, de ahorrar, de tener, de hacer crecer cuentas, con el pretexto de que vamos a ahorrar para la vejez. Y hermanos, pues la Biblia dice de que el justo por la fe vivirá, ¿verdad? Eso no significa que no es bueno tener una reserva económica, siempre y cuando no la convirtamos en un ídolo, ¿verdad? Porque cuando empezamos a codiciar más y más, es fácil que nos podamos extraviar de la fe y empezar a ser torturados con muchos dolores. Esto genera una corrupción sin límites, hermano, que es lo que nosotros estamos viendo hoy por todos lados, ¿verdad? Pero fíjense, hermanos, que las redes sociales se han convertido en un altar del egocentrismo, de las grandes mayorías. Se ha llegado a considerar, fíjense, hermano, que si alguien tiene muchos seguidores en las redes, es buena gente. Fíjense, hermanos, fíjense cómo el mundo le ha dado vuelta a los valores. Y los cristianos muchas veces, inocentemente, vamos cayendo en las trampas que el mundo nos está poniendo por delante. Entonces, la ética que se ocupa, que se practica, está basada en la imagen. Qué delicado es esto, hermanos. La ética que hoy se está usando es que si a usted se le presenta delante de sus ojos una persona bien vestida, bien matizada, con su cabello bien recortado, bien rasurado, con sus uñas limpias, con sus zapatos bien lustrados, y no digamos si alcanzamos a ver que tiene ropa fina, ¿verdad? Y a la par se le presenta una persona, pues con ropa sencilla, con ropa casera, hermano, entonces inmediatamente nos inclinamos por la persona que está mejor vestida, mejor presentable, porque la ética que se practica está basada en la imagen. Fíjense, hermanos, la ética que ahora está practicando la sociedad, la cultura en la que nosotros vivimos, está basada en la imagen, en la estética, en la presentación externa. Y si a esto le agregamos que esa persona, además de tener buena presentación, tiene buen léxico, ¿verdad? Ay, hermano, redondito nos puede llevar al error. La ética que nosotros debemos de conservar debe de estar basada en los valores y principios morales bíblicos. No podemos nosotros alterar eso. No podemos cambiar nosotros esos estándares de nuestra vida. Esos son los estándares de Dios, hermano. Por eso es que no los podemos cambiar nosotros.
y no caer en la trampa de hacer juicios de valor precipitados como siempre ocurre, ¿verdad? Y por eso la Biblia recomienda, incluso en las iglesias, que muchas iglesias cuando llega una persona con un anillo, ¿verdad?, con una piedra de ónix, bien vestido, lo tratan mejor, y al que está por ahí con zapatos sin lustrar porque viene del lugar donde vive, pues es un lugar polvoso, y quién sabe cuánto esfuerzo ha tenido que hacer para poder llegar a buscar la presencia del Señor y a buscar ser instruido en la palabra. Pero la iglesia tiene que entender que nosotros no podemos tener nuestra ética basada en la imagen, no, sino en los principios y valores morales bíblicos que son los estándares de Dios. Los dos vicios pecaminosos descritos a continuación, después de estos cuatro, ahí en el versículo 2, que menciona el texto, tienen que ver con el espíritu de rebelión o rebeldía en contra de todo tipo de autoridad, y más en contra de la palabra de Dios, que sería predominante en los últimos días. Porque Pablo le está advirtiendo a Timoteo y le está describiendo un cuadro profético de cómo se va a comportar la gente, cómo nos estamos comportando hoy nosotros en los últimos días, ¿verdad? Entonces, se ha levantado un montón de corrientes, hermanos, corrientes filosóficas, corrientes humanistas, corrientes psicológicas, y que las han mezclado con la palabra. Y entonces eso deforma el mensaje de amor que el Señor quiere llevar, ¿verdad?, para los sedientos, los hambrientos. Entonces, decía que estos dos vicios que vamos a mencionar a continuación, que están siempre en 2 de Timoteo, capítulo 3, y en el verso 2, ¿verdad?, después de los primeros cuatro, ¿verdad?, de los primeros cuatro, que era soberbios, después de ese dice blasfemos. 2 de Timoteo 3:2, blasfemos. Contra el único contra el que podemos blasfemar, hermanos, es contra Dios. Y eso es como consecuencia de no reconocer ningún tipo de autoridad. Hermano, en la cultura donde nosotros estamos viviendo, nosotros observamos el desarrollo de la conducta de la gente que nos rodea, ¿verdad? Y todo el tiempo se está rebelando en contra de las autoridades de todo tipo, civiles, militares, o las autoridades espirituales que Dios ha puesto, pues, en las iglesias, ¿verdad?, para darle una visión y darle dirección al pueblo. Entonces dice que son blasfemos, y sigue diciendo, desobedientes a los padres. Y no solo la juventud, sino los que hoy se conocen, por ejemplo, como los millennials. En muchos casos están tan centrados en la tecnología, en sus smartphones, en sus tablets, en sus laptops o en sus videojuegos, que con facilidad les faltan el respeto a sus padres. Porque todos nosotros somos testigos de cómo en las casas a los padres pues prefieren que sus hijos se metan y creen dependencia de los videojuegos para que estén ahí dentro de la casa, ¿verdad? Pero esa cosa los va absorbiendo y les crea un mundo de fantasía, hermano. Y no solo de eso, sino que hay un espíritu de rebeldía que se va desarrollando en ellos. Y entonces cuando usted está su hijo al que usted ha animado para que juegue ahí y le ha comprado equipo electrónico, y llega y le dijo, hijo, ¿me podés hacer el favor de ir a... Espérate que no ves que estoy ocupado? Cuando les piden ayuda en ese momento, no les interesa, debido a la desobediencia hacia los padres. Se vuelven irrespetuosos, se vuelven,
no tienen ninguna consideración, porque así está profetizado por la Biblia para estos tiempos. Ya no hay respeto por el adulto mayor. Nosotros vamos, por ejemplo, a cualquier lugar, a un centro comercial, y hermanos, observen quiénes son los que usan los ascensores. Desde hace algún tiempo a mí me llamó la atención eso, fíjense, hermano, que me di cuenta que los jovencitos fueron los primeros que se meten a los ascensores y se pasan llevando, por ejemplo, algún adulto mayor, que es la verdadera razón por la que para subir 2 pisos, un piso o 2 o 3, están puestos esos ascensores. Para un joven no, hermano, porque el joven de 2 en 2 se puede subir y bajar esas gradas que le sirve hasta de deporte, de diversión, no pasa nada. Pero no así para un adulto mayor, ¿verdad? Ya no hay aquel sentir de cederle lugar, ayudarle a subir una grada, o a cederle el asiento, ¿verdad? Ayudarle a pasar una calle. Hay una indiferencia porque cada uno está centrado en sí mismo y muchas veces centrado en su propio celular, ¿verdad? Luego en el mismo texto de 2 de Timoteo, siempre en el capítulo 3, ahí nos vamos a mantener, las últimas 4 vicios que menciona en el versículo 2 y luego se pasa al versículo 3, son referentes a la carencia de esta virtud, miren hermanos, porque dice que son ingratos, o sea, no tienen motivo en su corazón de agradecer a nadie. Fíjense hermanos que si nosotros no les enseñamos a los hijos o a los que nos rodean a ser agradecidos, hermanos, ellos simplemente van a considerar que lo que sus padres les dan es su derecho. Y tenemos que ser cuidadosos en esa transmisión de abrir ese panorama adelante, porque no lo podemos hacer, hermanos, tratándolos mal, con grosería, sino que todo tenemos que hacerlo como Dios nos dice, con amor. Todo lo tenemos que hacer con amor, esperando un momento oportuno, un momento propicio, ¿verdad? Y modulando el timbre de voz para que no suene que usted lo está regañando o que lo está gritando por algo que usted le ha observado, ¿verdad? Tiene que ser con mucho amor, hermano, ¿verdad? Hay que, si hemos perdido la paciencia por la conducta de alguien, hermano, antes de tocar un tema, vayamos delante del Señor. Vamos delante del Señor, vamos al trono de la gracia, vamos a doblar rodillas para que echar sobre el Señor nuestras ansiedades, nuestros disgustos, nuestras emociones, nuestro malestar y muchas veces nuestra cólera, nuestra ira. Descarguémosla delante del Señor, hermano, para que cuando ya toquemos este tema con un hijo, con la esposa, con la persona que nos ayuda, qué sé yo, un vecino, ya lo hagamos con una actitud diferente, ¿verdad? Entonces, menciona 4 vicios referentes a la carencia de virtud. Ingratos, ¿verdad? No tienen motivo en su corazón de agradecer a nadie. Irreverentes. Eso quiere decir sin devoción, sin respeto a Dios. Tenemos que enseñarle nosotros, pero también modelar todo lo que nosotros pretendamos enseñarle a los demás. Hermanos, tenemos que estar conscientes que primero tenemos que comernos el rollo, dice la palabra, comernos el rollo, para que la palabra se haga carne, se haga vida en nosotros. Y a través de nuestro testimonio, entonces podamos nosotros enseñarle a los que nos rodean, ¿verdad? En el verso 3 dice, sin amor, que es sin afecto sincero por los demás. Dice, implacables. Además de vengativos, no buscan reconciliarse con nadie, hermanos. Este tipo de personas son pleitistas. No perdonan ni piden perdón. Se vuelven implacables en sus juicios de valor y etiquetan a las personas.
Todos sabemos, hermanos, que tenemos momentos difíciles en los que nuestra conducta no es lo que nosotros quisiéramos proyectar hacia los demás. Ha habido momentos en que hemos tenido actitudes de impaciencia o hemos tenido actitudes de arrogancia o palabras de mucho orgullo. Y yo alabo a Dios, hermanos, porque hay personas a las que Dios comisiona para que puedan hacerle notar a uno algunas cosas que no las estamos a veces observando y creyendo que estamos haciendo bien. Estamos haciendo las cosas de una manera errónea, estamos dejando en mal predicado, ¿verdad? Nuestra condición de cristianos. El hecho de que Cristo more en nosotros, nosotros tenemos que honrarlo todo el tiempo, hermanos. En nuestro país tenemos una cultura de violencia, y todos lo sabemos, en la que si no estás de acuerdo con la manera de pensar de alguien, él considera que estás en contra de ese alguien. Si alguien comete una falta y tú le llamas la atención, te dice que es su derecho de hacer como quiera, aunque esté equivocado. Todas las personas que no han entendido el mensaje del Evangelio todavía andan reclamando derechos. Y nosotros no debemos olvidar que nosotros hemos rendido nuestros derechos al Señor. Hemos rendido nuestra vida a nuestro Señor Jesucristo, porque Él la compró a precio de sangre cuando nosotros estábamos muertos, ¿verdad?, en nuestros delitos y pecados. Entonces, luego continúa diciendo el versículo 3. Recuerden que estamos en 2 de Timoteo y en el capítulo 3. Luego dice calumniadores. Esto de calumniadores, hermano, es hacer violencia con la lengua de uno contra otro. Es uno de los principales éxitos de las redes sociales, hermano. Hermano, una de las cosas que han sido exitosas en las redes sociales son lo que le llaman las fake news, o sea, las noticias falsas. La mentira vende más por el morbo que produce que la verdad. Fíjense, hermano, son producidas en marketing de manera astuta. Hermanos, nosotros no ignoramos que la Biblia dice que el príncipe de este mundo es el adversario. Entonces, él está gobernando las vidas de quienes no han recibido a Cristo en su corazón, de quienes no han nacido de nuevo. Entonces, si no tiene a Cristo, pues tiene al adversario, tiene al enemigo, ¿verdad? Entonces, acordémonos, hermanos, que las noticias falsas y las mentiras, ya sabemos quién es el padre de mentira. Y ya sabemos que la astucia con la que producen estas noticias los de marketing de manera astuta, ya sabemos también quién es el más astuto de todos, hermano. Y el libro de Génesis, en el capítulo 3 y verso 1, dice la palabra que y la serpiente era más astuta que cualquiera de los animales del campo que el Señor Dios había hecho. Y dijo a la mujer, esta serpiente le dijo, con que Dios os ha dicho, no comeréis de ningún árbol del huerto, ¿no? Esa no fue la indicación que dio el Señor. Aquel día lo explicaba muy bien la hermana Susi. Y decía, ¿cómo si nosotros no estamos listos, si no andamos enfocados, con qué facilidad el enemigo, el adversario nos puede engañar, nos puede confundir? El Señor no le dijo, no comeréis de ningún árbol del huerto. De todo árbol podréis comer, le dijo, excepto de uno, solo de uno. Y miren cómo le salió a Eva la serpiente. ¿Por qué? Porque era la más astuta de todos los animales. Esa táctica o estrategia engañosa sirve para mover las masas
a una decisión manipulándolos. Ustedes saben que la manipulación no es de Dios. Dios no manipula a nadie. Dios espera que nosotros podamos elegirlo a Él de una manera voluntaria, ¿verdad? Y eso lo tenemos nosotros registrado en la palabra. Hoy pongo delante de ti el bien y el mal, la vida y la muerte. Escoge pues. Yo te recomiendo que escojas la vida, el bien, la bendición, para que te vaya bien a ti y a tu descendencia, a tu familia. Entonces, estas tácticas manipuladoras, llenas de astucia, hermanos, ya sabemos de dónde vienen, ¿verdad? Luego Pablo menciona otras 3 consecuencias de la falta de templanza o de dominio propio, que es uno de los frutos del Espíritu Santo. Ahí en 2 de Timoteo 3:3, a continuación dice, después de lo que leí, dice que son desenfrenados, no puede detener sus impulsos de todo tipo. Una persona desenfrenada es una persona que no puede detener sus impulsos, hermano. No tiene ese espíritu que nos ha dado el Señor, de amor, de dominio propio, ¿verdad? Entonces, dice que además de desenfrenados son salvajes, dice. Y esta palabra de salvajes quiere decir indomable de sus pasiones. Hermanos, son millones de personas que no pueden gobernar sus pasiones desenfrenadas. Y hermanos, por eso vemos tantos hijos sin padre, madres solteras, ¿verdad? Y padres que no se hacen cargo, ¿verdad? Porque no gobernaron, no lograron dominar una pasión, ¿verdad? Aborrecedores de lo bueno, dice. Esto de aborrecedores de lo bueno significa que desprecian las cosas que son moralmente buenas, hermano. Pero los próximos 4 vicios mencionados en el versículo 4 de 2 de Timoteo capítulo 3 tienen que ver con una fidelidad, hermano, hacia ellos mismos. Dice que son traidores. Fíjense, en los últimos días se va a encontrar todo este tipo de gente de la que estamos hablando. Y hermano, no nos sorprendamos si al hacernos un examen nosotros encontramos algunas de estas cosas que todavía están ahí, de la vieja naturaleza que no hemos rendido al Señor y que todavía están gobernando parte de nuestra vida, ¿verdad? Traidores. Es renunciar a un compromiso. Una persona traidora es la persona que renuncia a un compromiso de lealtad que ha asumido. Es defraudar la confianza que le ha sido depositada, hermano. Esa es una persona traidora. Y realmente nosotros, los cristianos, hemos hecho un compromiso delante de nuestro Señor, ¿verdad? Y no podemos renunciar a Él. En el matrimonio hemos hecho un pacto. Hicimos un pacto el día que presentamos nuestro matrimonio delante del Señor. Y los pactos no se pueden quebrantar. Los contratos se pueden romper, pero los pactos no. Entonces, dice que son, además de traidores, dice que son impetuosos. Es alguien que por obtener ganancias a corto plazo hace todo lo necesario sin importar las consecuencias a largo plazo. Impetuosos. Son personas que dicen que el fin justifica los medios. Fíjense. Y eso no puede ser así. Nosotros no podemos alterar, bajar o negociar los estándares de la palabra, hermano. ¿Verdad? Entonces, dice que son envanecidos. Envanecidos quiere decir cegados a sus propios intereses egoístas, ¿verdad? Amadores de los placeres en vez de amadores de Dios. Y hermano, y esto de amadores de los placeres pasa por actitudes desde las más pequeñas. Por eso es que nosotros debemos de practicar
y en las pequeñas cosas debemos ir teniendo pequeñas victorias. En lugar de quedarnos viendo un programa de televisión, un partido por la televisión, ¿verdad? O una entretención, nosotros debemos de ir a reunirnos, a congregarnos, a buscar la presencia de nuestro Señor, a fortalecer nuestra fe, hermanos. Porque cada vez que Dios nos concede el privilegio de estar reunidos como cuerpo de Cristo, como iglesia, hermano, hay tantas cosas que suceden en nuestras reuniones presenciales, hermano. Ese tiempo de adoración tan precioso cuando nosotros estamos levantando nuestra voz y nuestro corazón a Dios, dándole gracias, reconociendo su majestad, su grandeza, su señorío en nuestra vida, rindiéndonos delante de Él a través de las alabanzas. Entonces, hermano, tenemos que aprender a priorizar cuáles son las cosas más importantes de nuestra vida y no poner en el lugar que no le corresponde las cosas secundarias. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, dice la palabra, y todas las demás cosas os serán añadidas. No busquemos las añadiduras, hermano. Enfoquémonos en buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. De las añadiduras se va a encargar el Señor en su momento, en el tiempo de Él. Pero miren, hermano, después de mencionar estos 18 vicios, hermano, el 19 del verso 5 de 2 de Timoteo 3 es el más terrible. Porque dice, tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ello. A estos evita. Estos tienen una falsa religiosidad. Estos hacen uso de las religiones. El poder político, hermano, siempre busca usar a los religiosos, por supuesto, a una persona que se proclama como cristiana, pero que no tiene discernimiento espiritual. Es por ello que al final del verso, Pablo da un mandamiento, que a estos que practican estas 19 cosas, dice que hay que evitarlos. Hermanos, la Biblia dice que tenemos que estar en el mundo sin ser del mundo. Nos enseña que somos la luz y la sal del mundo. Pero miren cuál es la diferencia de esas dos funciones que proclamó nuestro Señor Jesucristo para nosotros como iglesia. ¿Verdad? Dijo, ustedes son la luz del mundo. Y después dijo, ustedes son la sal de la tierra. Entonces, cuando nosotros actuamos como la sal está mezclada en todas las comidas para sazonarla. ¿Qué significa esto espiritualmente? Que nosotros nos movemos como cristianos en todos los sectores del acontecer del mundo, por razones laborales, por razones de estudio, cuando nosotros nos trasladamos en un bus, cuando estamos en un supermercado, siempre en el vecindario. Tenemos que alternar con toda la gente, pero debemos de hacerlo siempre con el propósito de buscar una oportunidad para predicar la palabra de Dios, para ser la sal del mundo. Pero cuando nosotros actuamos como la luz del mundo, entonces nos separamos. Hay una separación con el mundo, porque la luz, para que pueda alumbrar y cumplir la función, no puede estar debajo, tiene que estar encima. Fíjense. Entonces, la luz nos separa, pero ¿a través de qué nos separa? De una vida santa, de una vida irreprensible. O sea, es una vida intachable, ¿verdad? Ese es nuestro propósito. Ese es lo que nosotros pretendemos. Y solamente lo vamos a lograr con la gracia del Señor, pidiendo su gracia, modelando con nuestro testimonio. La luz que reflejamos, tenemos que estar bien claros que es la luz de Jesucristo, porque nosotros no tenemos luz propia, hermanos. El Evangelio de Juan, capítulo 17, en el verso 14 y 15, miren lo que dice el Evangelio de Juan, capítulo 17, versículos 14 y 15.
Dice, yo les he dado tu palabra, le dice nuestro Señor orando al Padre. Y el mundo los aborreció, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo, dice nuestro Señor. Verso 15, no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. A nosotros nos corresponde, hermanos, no contaminarnos con la doble moral del mundo. Solo el amor por la verdad nos puede librar de la perversión del mundo. Ya hemos escudriñado por qué son tiempos difíciles los últimos días. Ahora, hermanos, vamos a ver un panorama. ¿Cuál es la clase de vida que como cristianos debemos practicar en esta difícil etapa que nos ha correspondido vivir? La Biblia nos dice que parte del propósito de Dios es desarrollado a través de los pastores y de los maestros en las iglesias, en los ministerios, por medio de la enseñanza, hermanos. Pero esta enseñanza tiene que ir acompañada de la conducta. Y eso es precisamente lo que el apóstol Pablo le dice a Timoteo. Vamos siempre a 2 de Timoteo, capítulo 3. Voy a leer estos versículos del 10 al 14. Pero tú has seguido mi doctrina, conducta, propósito, fe, longanimidad, amor, paciencia. Verso 11. Persecuciones, padecimientos, como los que me sobrevinieron en Antioquía, en Iconio y en Listra. Persecuciones que he sufrido y de todas me ha librado el Señor. Gloria a Dios, hermanos. Gloria a Dios. Porque cuando nosotros vivimos este tipo de situaciones, de persecuciones, de padecimientos, por causa del Evangelio, por proclamar a nuestro Señor Jesucristo, tengamos la certeza que Él va a estar de nuestro lado. Él va a estar con nosotros todos los días hasta el fin. Verso 12. Y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. No nos extrañemos de eso, hermano. Verso 13. Mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Verso 14. Pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido, le dice Pablo. Hermano, cuando Pablo menciona esta lista de todas las cosas que él le había enseñado a Timoteo y a las iglesias por donde Pablo anduvo predicando el Evangelio, las iglesias que él fundó, hermano, Pablo se resume prácticamente en un versículo, fíjense todo esto, que está en 1 de Corintios capítulo 11 y verso 1. Y ahí Pablo da un consejo de forma generalizada, hermano, en 1 de Corintios 11, capítulo 11 y verso 1. Pablo dice, sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Ese es el punto. Hermano, Pablo le modeló a Timoteo. Pablo modeló y dejó registro en las Escrituras para que nosotros nos demos cuenta cuál es la conducta que nosotros debemos de observar donde quiera que estemos. En el lugar donde vivamos, rodeado de nuestra familia, de nuestra esposa, de nuestros hijos. Algunos grupos familiares son más grandes, ¿verdad? En el vecindario, en el trabajo, a cualquier lugar donde nosotros lleguemos. Tiene que ser proclamado Jesucristo a través de nuestra conducta. Dice que nosotros somos la luz del mundo, hermano. Pero ¿cómo vamos a hacerlo si nuestra conducta no es santa? Si nuestra conducta no se observe. Porque cuando cometamos errores, tengamos la suficiente humildad como para reconocerlo y pedir perdón, hermano. No se trata de no cometer errores. No hay nadie que no los cometa.
De lo que se trata es de que cuando nosotros observemos que lo hemos cometido, no tardemos mucho, hermano, en llegar delante del Señor con una actitud de arrepentimiento, diciéndole: Señor, perdóname, obré mal, hablé mal, hice mal, pero perdóname, ahorita voy a pedir perdón, ¿verdad? Entonces, hermano, sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Hermano, tenemos que entender que el Señor, que es el que nos ha escogido, nos ha elegido, nos está preparando y muchas veces nos envía a cumplir misiones. Él siempre estará con nosotros, siempre nos va a librar. Entonces, hermano, la conducta está bien clara, ¿verdad? Tenemos nosotros la responsabilidad de predicar con nuestro ejemplo, de predicar con nuestra conducta, con nuestro vocabulario, con nuestra actitud de servicio, con la amabilidad, con desprendernos, con el compartir. Todas esas cosas, hermano, van a hacer que las personas quieran estar cerca de nosotros y congregarse en el lugar donde nosotros nos congregamos. Hermanos, esta noche, qué bendición que el Señor pues nos ha advertido a todos de que debemos cuidarnos y que debemos practicar en nuestra vida. Así que ahora solo nos queda orar para pedirle al Señor que nos ayude. Padre, te damos gracias esta noche por la palabra que has traído, porque, Señor, nos has dejado claro de que nosotros debemos de cuidarnos, por qué estos tiempos se vuelven peligrosos, por las prácticas que ahora la humanidad ha adoptado y ha puesto, Señor, valores, los ha confundido, Señor, ha sustituido el enemigo los valores del reino por valores de apariencia, por valores estéticos, en lugar de ser valores éticos. Señor, ayúdanos a no negarte a ti, a no negarte con nuestra conducta, a no negarte con nuestro vocabulario, con nuestra actitud. Señor, por favor, danos de tu gracia, llénanos de tu gracia, Señor, llénanos de tu gracia para poder seguir caminando como verdaderos cristianos, Señor. Señor, gracias, gracias, porque nos has rescatado y porque nos llevas de tu mano. No queremos soltarnos de ahí. Queremos siempre ir caminando, viéndote a ti, escuchándote a ti, imitándote a ti. Señor, te damos gracias. En el nombre de Cristo Jesús. Que el Señor nos bendiga a todos, mis amados hermanos.